Hola, buenas tardes a todos. Vamos a, vamos a empezar esta sesión. Bueno, por un lado yo soy Ronald Tejera, soy arquitecto de soluciones en AWS, centrado en pymes, en SMB, y tengo a mi compañera Stephanie Kwon, también arquitecta de soluciones, en este caso en la parte de startups. Y vamos a hablar de cómo podemos utilizar la inteligencia artificial generativa para mejorar el ciclo de vida de desarrollo de software y el gran olvidado también, ¿no? Que son esa parte de operaciones, pues que muchas veces digamos que realmente tienen gran importancia, pero los dejamos para el final, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a analizar un poco qué es lo que ocurre cuando surge una nueva tecnología. Podemos pensar cuando han aparecido los móviles, ¿vale? Ha cambiado el formato al que estábamos habituados. Podemos pensar también aquellos cuando salió Internet, o sea, algunos de vosotros quizás ni siquiera os acordéis de eso, pero ha sido un cambio totalmente radical, ¿vale? A nivel tecnológico. Como ya sabéis, a día de hoy, bueno, hace unos años salió la inteligencia artificial generativa, que obviamente también ha generado, ¿vale?, un cambio a nivel tecnológico, y en todos estos casos siempre hay una fase donde realmente pues dudamos, ¿no?, si realmente vamos a adaptar esa solución tecnológica o si realmente deberíamos esperar. Y esto obviamente necesita tiempo, ¿vale? Tenemos que formarnos en esas nuevas tecnologías, tenemos que conocer cuál realmente es el impacto, no solo a nivel impacto de producto, sino también el beneficio, ¿vale? ¿Qué beneficio nos va a aportar el utilizar esta tecnología? Y centrándonos en la parte de QDeveloper, ¿no? Vamos a hablar de inteligencia artificial generativa, como decía anteriormente, dentro del ciclo de vida de desarrollo de software. Y para esto vamos a imaginarnos un escenario donde queremos... bueno, yo he trabajado mucho en desarrollo y decíamos que cuando algo mágico ocurría, teníamos un enanito por detrás que estaba haciendo el trabajo por nosotros. Bueno, vamos a tener ese enanito que realmente va a ser capaz de implementar soluciones, ¿vale?, a nivel desarrollo, va a ser capaz de, bueno, de ayudarnos en esa fase de machine learning, de aprendizaje máquina, para luego pues, poder entrenar nuestros modelos, y a nivel, pues, por ejemplo, de científico de datos nos va a ayudar a realizar análisis, ¿vale? Esto que obviamente hace cuestión de unos años se veía muy lejos, pues hoy en día es una realidad. Entonces, en esta sesión vamos a analizar cómo QDeveloper nos ayuda en las distintas fases del ciclo de vida de desarrollo de software. Si recordáis esa rueda cíclica donde tenemos esa fase de planificación, código, testing, luego pasamos a la parte de deployment, de despliegue, para luego pasar a monitorización y observabilidad, ¿no?, y operaciones. Entonces, vamos a cubrir muy a grandes rasgos las distintas funcionalidades que nos ofrece QDeveloper dentro de este ámbito. Entonces, le cedo la palabra a mi compañera. Gracias, Ronald. Mi nombre es Stephanie Kwon, soy arquitecta de soluciones en el equipo de startups en AWS y usuaria de Amazon QDeveloper casi desde los inicios. Y sí, como mencionaba Ronald, estamos transformando la experiencia de desarrollo de software con Amazon QDeveloper. Y esto ya que, bueno, Amazon QDeveloper, si no lo conocen, es el asistente personalizado que utiliza IA generativa y que nos ayuda a crear, a operar y a transformar nuestras aplicaciones en AWS. Desde hace ya más de 3 años, cuando salió abierto para todo público, ya en General Availability, en el que comenzó con la feature de generación de líneas de código. Si algunos han utilizado en el IDE, pues nos ayudaba a, dada una función que empezábamos a escribir, nos sugería las líneas de código y nosotros podíamos completarlo con la ayuda de Q. Y luego de eso empezó también la visión y el camino a desarrollar más funcionalidades que nos ayudan no solo a crear, sino también a operar, a testear y a seguir transformando nuestro código a través de QDeveloper. Y es ahí donde va la visión, en ayudar a todos los roles y las distintas formas de interactuar con AWS a través de QDeveloper, ya sea en el entorno de desarrollo, en el IDE, en la línea de comandos, en la documentación o en la consola de AWS.
Si bien cuando Amazon Q Developer empezó, estaba orientado a los desarrolladores, a esa gente que genera código, que escribe testing, bugs. Y si vemos aquí al lado izquierdo, podemos ver que, claro, están los desarrolladores, otros roles similares, por ejemplo, DevOps o Data Scientist, que se encargan justo de eso, ¿no? De crear, de testear, de desarrollar. Y a la derecha también tenemos otro tipo de equipos, que son más de operaciones, que se encargan de mantener y optimizar recursos, probablemente en la consola o a través de automatizaciones, que son, por ejemplo, los de infraestructura o Site Reliability. Y estos últimos son los que suelen interactuar más en la consola, por ejemplo, viendo los recursos que están desplegados o intentando analizar y debuguear algún problema que exista. Y es ahí donde nos vamos a enfocar en esta sesión. Ahora, desde el punto de vista de negocio, Amazon Q Developer nos ayuda a agilizar estas operaciones, bueno, ya las veremos luego, pero nos ayuda con las tareas repetitivas que requieren mucho tiempo e inversión de recursos. Y esta agilidad, este tiempo que nos ahorra, se traduce en menor tiempo para también identificar los problemas, investigarlos y finalmente resolverlos, que nos ayuda también a mejorar la resiliencia de nuestras aplicaciones. Y bueno, en tercer lugar, también Q Developer nos ayuda a optimizar los recursos para sacar el máximo provecho de los servicios que utilizamos en AWS. Y en resumen, nos permite mejorar la productividad y enfocarnos en lo que realmente importa, innovar para nuestros clientes. Y en general, también mejora el sentimiento y la experiencia de los desarrolladores o de los usuarios finales, ¿no? Porque desde un puesto junior, por ejemplo, que tiene un mentor 24/7 a su lado, que es capaz de guiarlo y de resolverle dudas que pueda generar, hasta alguien más senior que tiene que resolver tareas o debuguear y tareas en general que consumen mucho tiempo y que le permite, por ejemplo, reducir el tiempo que va en buscar en la documentación e ir de página en página buscando cómo solucionar los problemas y a su vez, le permite también dedicarse a cosas más importantes, a iniciativas más estratégicas. Y esto va más allá de los roles, porque también es importante ver que Q Developer nos ayuda en las distintas etapas del desarrollo de la nube. Por ejemplo, empezando cuando queremos construir algo. ¿Quién no se ha preguntado, por ejemplo, qué servicio puedo utilizar para desplegar cierta aplicación? O tengo esos 3 servicios, ¿cuál es lo mejor? ¿No? Entonces, podremos tener con Q Developer recomendaciones de servicios, ayudas para identificar problemas una vez que ya hemos desplegado, por ejemplo, por qué no funciona mi función lambda o por qué no funciona el bucket de C3. También al momento de operar, porque por ejemplo, imaginemos que ya tenemos unas instancias desplegadas, unas instancias de EC2, y queremos ver el resumen de nuestras instancias en toda nuestra cuenta, en las distintas regiones. Podremos ver, por ejemplo, la configuración de cada una de ellas, cuáles utilizan la VPC por defecto, cuáles utilizan la VPC que le hemos definido. Y también podremos investigar y remediar los problemas en la consola, como por ejemplo, por qué mi instancia de EC2 no puede conectarse a otra. Además, también es posible integrarse con otros servicios de nuestros partners, por ejemplo con Datadog y Wiz, para poder generar data y poder accionar sobre eso, sobre la información que tenemos de estos partners. Y finalmente, también como comentaba, podemos optimizar los recursos porque podremos preguntarle, por ejemplo, cuál es mi última factura o cuáles son las últimas facturas del último año, de los últimos 6 meses, cuál es la mejor instancia para desplegar cierta aplicación. Todas estas preguntas que muchas veces nos hacemos y que solemos preguntarle a alguien que tiene más conocimientos, pues podremos hacerla a Amazon Q. Y en general, con todo esto que he dicho, al final nos permite tomar decisiones más informadas y optimizar mejor los recursos que tenemos en la nube. Y es ahí donde también vamos a profundizar el día de hoy. Vamos a ver las distintas funcionalidades y vamos a verlo también en acción. Como equipo técnico, pues básicamente vamos a desarrollar, ¿vale? No solo vamos a desarrollar, vamos a generar artefactos, ¿vale? Esos binarios o esos paquetes que luego se van a desplegar y un poco vamos a ver muy a grandes rasgos cómo Q Developer nos puede ayudar en estas distintas fases. Luego, obviamente, como ya dijimos antes, vamos a ver también la parte de operaciones. Empezamos, en primer lugar,
obviamente dentro de nuestra consola tenemos el QDeveloper, donde realmente podemos hacerle esas preguntas acerca de qué es lo que queremos hacer, ¿no? En qué nos puede ayudar, cómo me puede resolver determinadas dudas a la hora de pues, empezar a definir, montar un servicio y obtener al final, agilizar mi proceso para que ese tiempo necesario, ¿no? Para esa parte de habilitación, de conocimiento de dicho servicio, pues sea más rápido. Por otro lado, también podemos recibir o obtener recomendaciones, como seguramente, como seguramente ya sabéis, bueno, pues QDeveloper nos ayuda en generar sugerencias de código en base al lenguaje natural y obviamente soporta múltiples lenguajes. Una de las preguntas típicas que, bueno, sobre todo en su día se nos hacía era esa parte, bueno, ¿y me puede ayudar en la generación de consultas, consultas a la base de datos? Bueno, pues obviamente sí, vale. No solo estábamos pensando en lenguajes de programación típicos como son Java, como son Python, como son C#, sino que también vamos más allá, ¿no? Vamos a hablar de infraestructura como código, ¿vale? Generación al final de esos templates que nos van a permitir desplegar la infraestructura luego en AWS, y también, pues obviamente no podemos dejar atrás esa parte de consulta a las bases de datos, ¿no? De la cual pues podemos obtener ayuda, ¿vale? A la hora de generar dichas consultas. Tenemos, obviamente, dentro de la parte de, sobre todo más pensado, pues a un ETL, ¿vale? Un Extract Transform Load, o pensado también en la parte de Machine Learning, aprendizaje máquina, tenemos lo que se llaman los notebooks, ¿vale? En este caso tenemos un ejemplo de un JupyterLab, donde tenemos un notebook donde vamos a definir, ¿vale? Distintas fases, Extract, Transform, Load, extracción, transformación y carga, y en cada una de esas fases, pues como podéis ver ahí, le estamos preguntando que nos ayude a generar el código correspondiente a cada una de esas fases. Aquí obviamente tenemos que ser descriptivos, ¿no? Tenemos que decirle qué es lo que queremos obtener, pero obviamente eso al final refleja la necesidad. Dentro de Lambda, bueno, pues también obviamente podemos obtener ayuda a la hora de generar código dentro de una Lambda. No necesitamos depender de un entorno de desarrollo integrado, de un IDE, sino que también podemos, en el caso de la Lambda, integrar o obtener dichas recomendaciones dentro del editor de la Lambda en sí. En este caso vemos un ejemplo donde podemos hacer esos cambios que necesitemos. Básicamente podemos decirle a QDeveloper que nos genere esas líneas de código que necesitamos, pues, para mejorar nuestro producto, para añadir las nuevas funcionalidades, para, bueno, pues incluso pues, generar los test unitarios, también podría ser. Y todo esto integrado dentro de ese editor que está embebido dentro del servicio de Lambda. Obviamente, este código que acabamos de, o que se acaba de crear, se puede desplegar, ¿vale? Obviamente sí, para luego pues poder probarlo, ¿no? Lo hacemos, y todo de nuevo integrado dentro del servicio de Lambda. Por otro lado, bueno, ¿cuántos de vosotros no ha sufrido alguna vez errores de CloudFormation o de Terraform? Incluso podríamos pensar. ¿Cuántos de vosotros ha sufrido esa vivencia? Bueno, pues obviamente es una realidad, yo también lo he sufrido, ¿vale? Y al final sí que es muy tedioso el identificar cuál es el problema original. Bueno, en este caso, QDeveloper también nos va a dar recomendaciones, nos va a dar más información acerca del problema que está ocurriendo cuando intentamos desplegar una plantilla a través de un stack, ¿vale? De nuevo, y como decíamos, ¿no? Estamos integrando QDeveloper en una serie de servicios, ¿vale? Que nos van a facilitar la vida. Y si os fijáis, hemos hablado de Lambda, estamos hablando de CloudFormation, y estamos hablando en general de ese ciclo de vida de desarrollo de software, ¿no? Bueno, pues no solo a nivel desarrollo, ¿vale? Sino que estamos yendo un poco más allá. Aquí, obviamente, empezamos a hablar también de infraestructura como código, como acababa de mencionar.
Y QDeveloper también nos permite generar código a partir de las acciones que estemos realizando, ¿vale? Permite registrar, ¿vale? Grabar las acciones que nosotros podemos realizar en la consola y en base a eso va a generar un código, ¿vale? Un template, pues en distintos formatos, en función de lo que necesitemos, ¿no? Bien puede ser formato de CDK, CloudFormation, perdón, CloudFormation, para luego pues poder desplegar dicho código de forma sencilla, ¿vale? De esta forma, ¿qué es lo que estamos ganando? Bueno, pues obviamente, si yo no soy conocedor o me da miedo, ¿no? el empezar con la página en blanco, ¿no? Lo típico que es que no sé cómo empezar a definir un CloudFormation. O me he copiado este template de CloudFormation, pero no sé muy bien por dónde van los tiros. Bueno, pues en este caso es capaz de generar, ¿no? El código correspondiente a esa serie de acciones que hemos realizado. Y de esta forma tenemos un espejo, ¿vale? De lo que acabamos de desplegar, ¿vale? O de lo que acabamos o de las acciones que acabamos de realizar. Vale, y ahora vamos a ver las capacidades que permiten transformar la experiencia de las operaciones en AWS. Y quisiera pedir que levanten la mano a aquellos que saben exactamente cuántas instancias tienen ahora mismo desplegadas en su cuenta en cada región. Vale, unos cuantos. Y es que para responder ese tipo de preguntas que parecen tan simples, normalmente tenemos que abrir muchas pestañas, ir cambiando de región, ver cuántas hay, o bueno, o en su caso también automatizar ese tipo de tareas. Cuando con Amazon QDeveloper lo único que necesitaremos hacer es literalmente preguntarle a través del lenguaje natural, como si estuviéramos hablando con un compañero, cuántas instancias tengo en mi cuenta o cuántas instancias tengo por región. Más allá de eso, también podremos utilizarlo como un asistente para solucionar problemas en la consola. Por ejemplo, alguna vez que hayamos tenido errores de subir ficheros a un bucket de S3 que no tienen los permisos correspondientes, pero no sabíamos que era ese el problema, pues podremos preguntarle a Q. Q investigará por detrás cómo es la configuración del bucket de nuestra cuenta y nos podrá decir exactamente qué tenemos que solucionar para poder continuar. Ese tipo de solución de errores, esa guía que nos brinda, lleva por detrás también más de 17 años de experiencia de AWS de crear y desplegar los servicios en la nube. Entonces tenemos todo este conocimiento de troubleshooting que nos brindará Q. Y más allá de eso también, hace unos meses lanzamos la funcionalidad de investigaciones operativas que permite gestionar la forma en la que solucionamos problemas en la nube. Es decir, desde la identificación de problemas, el troubleshooting y luego la solución de los errores podremos utilizar ese tipo de herramientas. Y ahora vamos a ver cómo uno de estos ejemplos en la consola, como mencionaba, el listado de las instancias. Tenemos aquí, bueno, empezamos con la consola, tenemos el chat de Q y le vamos a decir, dime las instancias de EC2 que tengo. Pues nos dará una lista de las instancias con unos detalles. Si queremos, bueno, podremos expandir, hacer clic en la instancia que queremos tener más detalles. Entraremos normalmente como en la consola. Y luego la sesión del chat con Q continuará con la información que ya teníamos. Es decir, por ejemplo, si le decimos resúmeme o dame más detalles de esa instancia, nos brindará detalles de la instancia que tenemos abierta. Es decir, es capaz de detectar el contexto en el que le estamos preguntando en el chat. Más allá de eso, si queremos ver, por ejemplo, más detalles de la instancia, por ejemplo, si está corriendo en la VPC por defecto o qué VPC está utilizando, también podremos hacerlo. Veremos ahora que bueno, nos brinda un JSON, por ejemplo, con los detalles de la instancia que luego podremos utilizar si queremos automatizar algo o coger información y montarla más. Bueno, ahora le estamos preguntando si está en la VPC por defecto, nos dice que sí, que está en esa, y también nos brinda información adicional, como por ejemplo que esta instancia pertenece a un clúster de EKS, de Kubernetes. Podremos verificar que toda esa información que nos está diciendo corresponde a lo que vemos en la consola, y así no tuviéramos la pestaña abierta, también podríamos hacerlo. Como por ejemplo, en este caso podríamos preguntar cuáles instancias de RDS necesitan un update. En
este caso también recolecta la información y nos dice hay 2 instancias que necesitan un upgrade de Postgres a tal versión y que no es posible, por ejemplo, hacer un auto-upgrade. Es decir, que tendremos ahora que nosotros planificar y un poco seleccionar esta ventana de mantenimiento para resolverlo. Igual, si queremos continuar y hacerle preguntas sobre cómo actualizar la instancia y tal, podremos continuar ese chat. ¿Y cómo es posible todo esto? Pues para solucionar errores de la consola, probablemente en algunos servicios ya lo hayan visto, que hay un botón de diagnosticar con Q. Probablemente lo hayan visto con Lambda o por ahí en los otros servicios. Y es que en la interfaz de chat, por ejemplo, que le acabamos de preguntar, lo que utiliza Q por detrás, la forma en la que nos ha ayudado, es que utiliza agentes por detrás. Unos agentes multipasos que están diseñados específicamente para trabajar con ciertos servicios, ya sea con ECS, hay otros agentes de networking, hay otros agentes de transformación de datos, por ejemplo con Athena o con Glue. Y para hacernos una idea de cómo funciona esto, pues nuestra interacción será del lado del usuario. Todo lo que está a la derecha de Q será gestionado por AWS, es decir, conseguir información de la cuenta, conseguir información de los datos que tenemos desplegados, de cuántas instancias, de cómo es la configuración. Seleccionar el agente también estará a cargo de Q. Es decir, nosotros solamente necesitamos interactuar a través del chat y Q gestionará todo por detrás. Y ahora veamos un ejemplo de cómo Q nos va a ayudar a resolver un problema de red. Vale, en este caso tenemos 3 instancias, A, B y C. Y hemos detectado que la instancia A no puede conectarse con la instancia C. Vamos a preguntarle a Q qué es lo que está pasando. Si vemos por aquí, en el chat, podremos ver que Q está invocando al agente que analiza las VPCs, que analiza la red, y está pidiendo la información sobre las instancias de EC2, las VPCs a las que están desplegadas, y los security groups, porque también todo es parte de la configuración de red. En este caso nos dice que la instancia A no puede comunicarse con la instancia C porque se encuentran en VPCs distintas. Que la forma en la que podemos solucionar esto y permitir la conectividad es si conectamos esas dos VPCs a través de, por ejemplo, un VPC peering o un transit gateway. Y finalmente, también nos dice que hay que tener en cuenta los security groups y las reglas de enrutamiento para poder habilitar esta conectividad, que no solamente es bueno, el VPC peering, ¿no? Entonces, en este caso, también bueno, podremos tomar en cuenta lo que nos está diciendo y aplicarlo. Ahora, probablemente muchos también hayan tenido este problema en alguna vez y han hecho el troubleshooting, y sabemos que esto puede tardar horas de horas buscando información, ya sea en la documentación, en ejemplos, incluso en vídeos, que muchas veces vamos a los vídeos a ver cómo solucionan, pero estos vídeos suelen ser genéricos y toda esta información en internet suele ser genérica. En este caso, Q trabaja exactamente con nuestra configuración, con nuestros datos, y es capaz de detectar el problema más rápidamente y brindarnos una guía de resolución. Vale, ahora vamos a ver la parte más centrada en operaciones. ¿Cuántos de vosotros habéis formado parte de un Tiger Team? ¿Y cuántos de vosotros habéis tenido que alguna vez apagar un fuego en producción porque era urgente? Al final, los recursos son limitados, el conocimiento es escaso, pero sin embargo, el tiempo de respuesta es crítico. De ahí que se formen Tiger Teams, un grupo de expertos que sea capaz de, en un corto plazo, poder corregir una incidencia. ¿Y qué característica tienen estos equipos? Pues que realmente tienen el conocimiento de lo que está pasando. Con Amazon Q Developer vamos a ayudar, ¿no? En esa fase de conocimiento, ¿vale? Y aquí vemos un primer ejemplo, ¿no? En este caso hay un problema con una instancia S2, ¿vale? Y queremos saber qué es lo que está ocurriendo. Obviamente yo sé que está ocurriendo algo, ¿vale? Porque obviamente si no, no le preguntaría qué es lo que está ocurriendo, pero yo no necesito saber qué es lo que está, cuál es el root cause, ¿no? Cuál es la causa raíz de ese problema. Entonces yo puedo ser específico en aquel conocimiento del que disponga, pero habrá otro conocimiento de que obviamente no tenga. Pero como decía Stephanie, QDeveloper tiene conocimiento de todos nuestros servicios, de todas nuestras configuraciones, y yo puedo preguntarle qué es lo que está ocurriendo por detrás. En este caso,
es capaz de identificar, ¿no?, el comportamiento interno y en base a eso proporcionarme una solución o proporcionarme una respuesta que un poco va a cubrir mi necesidad. En este caso os voy a enseñar un par de demos, ¿vale?, que se van a basar en este ejemplo, ¿vale? Este ejemplo, digamos, es un caso de uso genérico, ¿vale? Una clínica de mascotas donde, bueno, pues tenemos una serie de usuarios que pues pueden hacer registro, pueden consultar disponibilidad de citas, que está montada sobre instancias EC2 y que, bueno, pues por detrás tiene una base de datos. Digamos que un caso de uso típico, común, y que al final lo vamos a utilizar de ejemplo. ¿Qué ocurre en estos casos, ¿no? Al final, obviamente, si tenemos un único usuario, digamos que no suele haber grandes problemas, ¿no? Si todo está bien desarrollado e implementado, no suele haber grandes problemas. Pero a medida que el producto va evolucionando, a medida que los usuarios se van incrementando, podemos tener problemas de latencia. Problemas de latencia que obviamente pues, pueden venir de distintos factores, ¿vale? Y esto va a venir en función del caso de uso. Por otro lado, podemos tener errores, ¿vale? Los típicos errores 400, 500, ¿vale? En función de si este es un problema a nivel de lado cliente, lado servidor. Y muchas veces lo que ocurre, y por eso también se montan estos equipos de expertos, es que realmente no se sabe lo que está pasando. Este diagrama o esta secuencia de acciones seguramente las tengáis implantadas en vuestras empresas y que no dejan de ser en plan cuáles son las acciones, cuáles son los pasos a seguir cuando ocurre una incidencia, ¿vale? Empezamos por una parte de aviso, luego tenemos el chequeo de las alarmas, qué es lo que ha ocurrido, podemos visualizar un dashboard, luego identificar los logs, luego después de esos logs identificar el servicio en sí, la configuración. Bueno, como podéis ver, es un proceso complejo, ¿vale? Proceso complejo que hoy, y como decía anteriormente, se tiene que resolver en muy corto plazo. Estamos hablando de producción, no estamos hablando de desarrollo. Los tiempos son críticos, porque al final, si dejamos de prestar servicio a nuestros clientes, estamos perdiendo dinero. Incluso podemos perder la reputación de nuestras aplicaciones o de nuestros servicios. Entonces aquí os voy a poner un ejemplo, ¿vale?, donde vamos a empezar de esa fase inicial, ¿vale? Yo he recibido una alerta, ¿vale?, un pager, y quiero saber quiero conocer qué es lo que está ocurriendo. Yo obviamente cuando recibo una alerta sé de qué alerta se trata, ¿no? Y de hecho Q me va a decir, vale, ¿tienes conocimiento de cuál de las alertas o cuál de las alarmas se está produciendo? Y obviamente pues yo le puedo decir, sí, sé cuál es. Entonces, vale, pues vamos a enfocar el problema sobre esta alerta. Y sobre esta alerta vamos a ser capaces de luego realizar una investigación, ¿vale? Al final, de nuevo, volviendo al Tiger Team, ¿vale?, lo que va a hacer es hacer un análisis de cuál es el comportamiento anómalo que está ocurriendo para luego pues, poder identificar lo que se llama el root cause analysis, ¿no?, analizar la causa fuente y luego corregirlo. En este caso hemos llegado a esa parte donde hemos identificado o le hemos dicho cuál es la alarma. Sobre esa alarma está identificando qué es lo que ha ocurrido, ¿vale? ¿Por qué ha ocurrido? Pues en este caso pues, he identificado que los data points superan un umbral y ahora la siguiente parte pues va a ser lo que os decía, ¿no?, generar esa investigación. Una investigación que viene a ser, o a qué se corresponde. Bueno, cuando hablamos de investigación dentro de QDeveloper Investigation, ¿no?, al final lo que estamos haciendo es una serie de data points, de puntos de información que nos van a permitir conocer más detalles de una incidencia, ¿vale?, de un problema. Y en este caso vemos que digamos, la información original o el data point original es que tenemos una métrica que ha superado un umbral. En este caso estamos hablando de latencia, ¿vale? Luego veremos el caso de cuando ocurren problemas o errores tipo 500, 400. Pero en este caso estamos hablando de latencia. Lo que está haciendo ahora mismo QDeveloper Investigation, lo que está haciendo es analizar, ¿vale?, de dónde pueden provenir esa información y me va a sugerir más pistas acerca de elementos relacionados. Normalmente cuando hablamos de latencia hablamos o muchas veces pensamos en las bases de datos, porque muchas veces los problemas que ocurren a nivel aplicativo es porque hay un cuello de botella a la hora de acceder a la base de datos. Y de hecho,
Creo que me he adelantado. Sí. Bueno, de hecho, las bases de datos suelen ser el primer elemento que se suele analizar ante un problema de latencia, ¿vale? Para ver si realmente el cuello de botella está ahí. Por otro lado, podemos hablar de lo que os decía, ¿no? Gestión de errores, ¿vale? Pues recibo un error 403 y quiero saber realmente qué es lo que está ocurriendo por detrás. En este caso, tenemos esta pequeña demo donde, bueno, pues obviamente sí que es cierto que hay un periodo de tiempo donde realmente necesita analizar, ¿no? Qué es lo que está ocurriendo por detrás. Obviamente esto no es inmediato, tiene que recoger toda esa información, pues para luego pues darme pistas, ¿no? Y aquí de hecho vemos que hay esas hipótesis, ¿no? Esas hipótesis que es, vale, en base a este comportamiento yo creo que esto podría estar relacionado. Y obviamente siempre la decisión del usuario final, decir, pues esto sí o esto no. O sea, esto se corresponde, esto no se corresponde. Y justamente ahí tenemos el accept y el discard, ¿no? Para decir, pues esto sí que se corresponde o esto no. Ahí también vemos que nos da la fuente, en este caso esos logs que veíamos, para decirnos, bueno, pues yo tengo esta hipótesis porque la información la he identificado en estos logs o en estas métricas, ¿no? Puede haber distintas métricas que impacten al final sobre este problema. Partíamos de una métrica inicial, pero puede haber otro tipo de métricas que estén relacionadas. Y entonces aquí, pues obviamente, cada vez que voy diciendo que esto está relacionado, pues se van añadiendo a la investigación, se van añadiendo como data points. ¿Qué es lo que estamos haciendo al final? Nos está dando información de posibles problemas que pueden derivar al final en esta incidencia que ha ocurrido, y esas distintas fuentes de datos las está añadiendo a la investigación, para que de esta forma tenga toda la información necesaria para darnos una solución. Obviamente está muy bien identificar la causa original, pero muchas veces el problema es cómo poder corregirlo, ¿vale? Y aquí lo que vemos es que nos da también ese runbook, esa plantilla para poder corregir el problema, teniendo en cuenta esa serie de puntos, esa serie de métricas que ha sido capaz de identificar y que nosotros hemos validado como comportamiento anómalo ante esta circunstancia. Esos runbooks obviamente son parametrizables, podemos configurarlos en función a los parámetros que creamos convenientes, pero digamos que esa serie de acciones nos la da el propio QDeveloper Investigations, ¿vale? Una vez que aplicamos este runbook, que de hecho se integra o lo hacemos desde el propio QDeveloper Investigations, se ejecuta, ¿vale? No tenemos que irnos a otro servicio para poder desplegarlo, sino que se ejecuta dentro del propio servicio, y con esto tendríamos el problema corregido, ¿vale? Obviamente la corrección, o en este caso las métricas, tienen un tiempo de retardo, porque obviamente se colectan cada 5 minutos en este caso, y con esto pues podemos ver si el problema se ha corregido o no, ¿vale? Lo utilizamos, esto es algo que lo utilizamos y de hecho tenemos un ejemplo del equipo de Kindle, ¿vale? Donde ha reducido entre 65 y 80% del tiempo, ¿vale? A la hora de resolver problemas en operaciones, ¿vale? Obviamente, como os decíamos antes, ¿no? Tanto los recursos como el tiempo van a ser críticos. Recursos a nivel de disponibilidad de los mismos, ¿no? Y también en base al conocimiento, pero luego también el tiempo de corrección del problema, ¿no? Como decía también antes, estamos disponibilizando un producto en producción, valga la redundancia, y obviamente si perdemos el servicio, pues perdemos dinero, reputación, etc. Esta herramienta, QDeveloper Investigation, se integra con dos soluciones de partners, Datadog y With. Y aquí tenemos un par de ejemplos, ¿vale? Por un lado por QDeveloper, cómo podemos, introduciendo ese @Datadog, podemos preguntar, ¿no?, acerca de más información que provenga de Datadog. Tenemos aquí otro ejemplo distinto, ¿vale? Pero con esa @Datadog interactuaremos con esta herramienta de Datadog. Y lo mismo ocurre con With, ¿vale?
With para la parte de análisis a nivel de seguridad, ¿no? Podemos preguntarle pues, cuáles son los elementos críticos a nivel de seguridad, o incluso le podemos decir, o preguntar, mejor dicho, pues cuáles son las top 5, ¿no? Vulnerabilidades en nuestro servicio. Muy bien, ya hemos hablado mucho de operaciones el día de hoy, y otro punto que también queríamos tocar, porque nuestros clientes preguntan mucho, es el de optimización de costes. Y por eso bueno, Amazon Q también nos permite tener funcionalidades como, por ejemplo, preguntar sobre los costes, nuestro uso en AWS, las facturas, y a su vez también pedirle consejos sobre las mejores instancias para el tipo de aplicaciones que queremos desplegar. Vamos a ver un ejemplo de cómo esto nos puede ayudar. Vamos a preguntarle a Q sobre nuestras facturas de los últimos 6 meses. Nos da un listado de cada una de ellas y vemos que las dos últimas están súper elevadas a comparación del resto. Entonces vamos a preguntarle a qué se debe. Q, por detrás, está llamando y analizando los servicios que se han utilizado y que están relacionados a esta factura, y nos dice que ese consumo alto se debe a que hemos adquirido un Savings Plans, y que, bueno, como en muchos casos se hace, ese Savings Plan se paga al inicio, entonces nuestra factura obviamente va a venir mayor. Esto a largo plazo también reduce los costes que podríamos pagar a unas instancias bajo demanda regularmente, pero vamos, como hemos pagado al inicio, pues la factura ha venido alta. Entonces ya tenemos más información sobre esto. Y también lo otro que podríamos preguntar es qué tipo de instancias se ha utilizado en los últimos meses, para darnos una idea, por ejemplo, si nuestras cargas de trabajo están más orientadas a la memoria o a la computación. Y nos va a dar un listado también, por ejemplo, de todas las familias y tamaños de instancias que hemos utilizado. ¿Qué pasa también si queremos desplegar una aplicación, por ejemplo, Webcache, con Squid? Podemos preguntarle en este caso específico qué instancia es mejor para ese tipo de aplicaciones. También Q nos dará una lista de instancias, unas sugerencias, y nos dirá por qué. Por ejemplo, en este caso de aplicaciones de web caching necesitamos mucha memoria, mucho almacenamiento, y es ese tipo de instancias las que nos recomienda. Y ahora, ¿qué pasa si vamos más allá y queremos, ok, voy a desplegar mi instancia de mi web cache con Squid, pero quiero la opción más optimizada en términos de costes. No me importa ahora mucho, el proyecto está iniciando, no me importa mucho la performance, quiero lo más optimizado. Podemos preguntarle también, ser un poco más específicos en nuestra pregunta y decirle, por ejemplo, cuál es la opción más efectiva en términos de costes para ese tipo de aplicaciones. Veremos que la respuesta ahora también se reduce en el número de instancias o en la cantidad de instancias que nos sugiere. Y nos explica también que, por ejemplo, ese tipo de instancias están optimizadas para la memoria. Y también algo interesante que nos sugiere, o que nos dice, es que, por ejemplo, si queremos optar por ese tipo de instancias, vamos a tener, va a estar optimizada para ese tipo de cargas, pero como está optimizada para los costes, pues vamos a tener un poco de performance un poco más bajo, ¿no? Obviamente, al final todo va a depender de nuestras prioridades a nivel de proyecto, pero ya nos da una idea de por dónde podemos empezar. Y bueno, para finalizar un poco con la sesión del día de hoy, los mensajes clave que quiero que se lleven es que, bueno, como hemos hablado y visto en todos estos ejemplos, Q está rediseñando la experiencia de usuario a través de la consola con una guía personalizada y con la experiencia que llevamos de AWS de construir los servicios para ayudarnos a navegar las complejidades de crear y operar en AWS. Y esto va también más allá de un chatbot, porque podríamos haber visto la interacción. Eso va más allá porque se integra con nuestros servicios, se integra, por ejemplo, con nuestras funciones Lambda, con S3, con los distintos servicios que vamos agregando para brindarnos ayuda y reducir el tiempo de solución de errores o de toma de decisiones, para ayudarnos también a enfocarnos más en innovar para nuestros clientes. Ya sea, como decía, resolviendo errores de Lambda o escribiendo código y generando código, Q está ahí para nosotros. Y creo que Q es el futuro de cómo nuestros clientes van a operar en la consola de AWS. Así que nada, esto es solamente el comienzo y
estén atentos a las funcionalidades que iremos lanzando más adelante. Ahora, si quieren empezar a probar Amazon Q Developer, pueden iniciar sesión en la consola, buscar al lado derecho el icono de Q, hacer clic, bueno, empezarán ahí a interactuar con Q. También pueden escanear este código si quieren aprender más, por ejemplo, sobre cómo utilizarlo en la línea de comandos o en el IDE para expandir la cobertura que tiene Q. Y si quieren aprender sobre otros servicios de AWS, no solo de Q, sino de todos, y formarse con certificaciones oficiales, también pueden ir a Skill Builder y ahí buscar los cursos que hay disponibles. Y nada, muchas gracias por venir a todos, y si pueden ayudarnos completando la encuesta sería genial. Por allá creo. Por ahí, sí.